Bien, entonces continuamos, continuamos con la segunda parte de esta ponencia que acaba yo de brindar. Y pues bueno, es un estudio de lo que han dicho los académicos, lo que dicen los libros, lo que dice pues en realidad la investigación que se ha hecho. Pasamos a algo tal vez más interesante, que sería la opinión de los propios hablantes, es decir, qué tan cierto es eso que hemos estado comentando. Entonces, para comenzar, quisiera de nuevo compartir acá la pantalla, en este conversatorio. Vamos a ver, el aporte lingüístico de los afrocaribeños en Centroamérica. Y para el día de hoy tenemos un conversatorio con las siguientes tres personas. Desde Nicaragua, para hablarnos acerca del criollo, Hermin Quinn Narciso, tiene una maestría en educación interbilingüe, licenciatura en educación intercultural bilingüe, funge en la Secretaría Regional de Educación, asistente técnica del SRE, el Programa Conjunto de Revitalización Cultural y Desarrollo Creativo de la Costa Caribe de Nicaragua. Es la elaboradora del programa de texto y guía docente del criol, facilitadora del diplomado en gramática y lectoescritura de la lengua criol, y también es docente en la Escuela Normal y en la Universidad Huracán. Si tenemos a Hermin por acá, no lo sé. Parece que no está. Bien. Si no, pues seguimos con la segunda persona participante. Desde Costa Rica nos acompaña don Franklin Prairie. Él tiene una maestría en la enseñanza del inglés, es licenciado en traducción, profesor jubilado de literatura inglesa con énfasis en literatura afrocaribeña, ha publicado varios artículos sobre cultura y literatura afro y es compilador de refranes en lengua criolla limonense. Don Franklin, ¿nos podría regalar eh, unas palabras introductorias para que lo conozcamos en la reunión de Zoom? Don Francis tiene que activar el audio, por favor. No, no le funciona el audio. Si gustan, voy a continuar con la presentación de la tercera participante desde Panamá. Es la doctora Leticia Tomás. Ella es sociolingüista, investigadora, historiadora y escritora de temas sobre la identidad cultural y características de los afrolatinos. Su tesis doctoral se tituló An Exploration of Panamanian Creole English. Es la autora del Diccionario del Inglés Panameño y tiene experiencia como educadora bilingüe, profesora de idiomas, capacitadora de docentes, directora y supervisora de programas de segundas lenguas en el Departamento de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York. Es catedrática de la ciudad de... Entonces, pues, bienvenidos. Espero que sí, don Franklin pueda activar el micrófono. Nos puede escuchar, ¿verdad? Casi no escucho. Ahora sí. Ahora sí lo escuchamos. Muy bien. Entonces, y ahora que sí nos podemos escuchar. Leticia, ¿sí nos escucha? Sí, yo sí escucho. Oh, Debo decir que como que el sonido entra y sale, por eso que quizá no se pueda oír bien. Pero primero te felicito. Me gustó muchísimo la presentación, muy atinada
y es muy importante que sigamos explorando estos temas para poder entonces conocer mucho más de la historia de nuestros ancestros en la región. Muchas gracias. Gracias por su participación. La primera pregunta que le tengo a los dos sería lo siguiente. ¿Cuántas lenguas habla usted y dónde las aprende? Bueno, yo puedo empezar, pero es una muy buena pregunta, porque como vimos, yo soy de Panamá, un lugar pluriétnico, pero muy multilingüe. Y yo me crié en un barrio en la parte pacífica de Panamá, en la ciudad terminal del canal de Panamá, donde no solamente había, nosotros le decimos afroantillanos, no afrocarabeños, como le dicen en el resto de la región. Y, pero si uno iba a la tienda, ahí hablaban chino, ¿no? En el mismo barrio. Y me crié oyendo a mis abuelos hablar el patuá, porque eran francoparlantes y también hablaban inglés, ¿verdad? Así es que yo me crié con una inmensa curiosidad por hablar idiomas y también por saber lo que estaban diciendo. Porque cuando ellos hablaban en patuá era para que los niños no entendieran, ¿no? Y hoy día hablo español, hablo inglés estándar, hablo el inglés criollo de Panamá, hablo francés, italiano, mandarín, y por cuestiones de trabajo he tenido que defenderme, como decimos, en hebreo y en ruso. Muy bien. Si estoy en África, me defiendo en Swahili y en Wolof, pero es algo mío, ¿no? Una facilidad por criarme en un lugar donde había tantos idiomas que fácilmente comprendo y me es fácil aprender idiomas. Muchísimas gracias. Don Franklin, ¿qué nos tiene que decir usted acerca de eso? Por mi parte, yo me crié en Limón. Y en Limón me pasa un poquito lo de la doctora, que hablo español. Por cierto que empecé a hablar español, a aprender a hablar español a los 8 años. Antes de eso no sabía hablar español. Yo me crié en Cieneguita y no había vecinos en un momento, ya después aparecieron, pero no había vecinos que hablaran en español. Entonces, y no estaban así como muy desesperados mis padres para eso, sobre todo mi papá, que era jamaicano, para que fuéramos, para que aprendiéramos a hablar español. Él creía que nosotros debíamos aprender inglés y nos mandaba a la escuela de inglés, pero no quería que fuéramos al español. Mi mamá había nacido en Costa Rica y ella fue a la escuela de español, entonces había cierta pugna entre ellos para que, porque mi mamá insistía en que teníamos que ir a la escuela de español y hablar español, etc. En cuanto al, bueno, lo que nosotros nunca hablamos de criol, ni de criollo, ni ninguna de esas cosas. Siempre lo que decíamos que hablábamos era inglés, ¿ok? Claro, una variante del inglés que es diferente a la tradicional norteamericana o la británica, aunque sí influido bastante por la británica. Y alrededor de nosotros, como decía la autora, también se habla del chino, alguna variación del chino. Y algo de que nadie habla es, yo no sé qué idioma hablaban los llamados culíes, o sea, los de la India, que vivían ahí en Limón y hablaban en una lengua que nosotros no entendíamos. No sé si era sánscrito o qué era, pero era una lengua que ellos traían. Ellos vivían principalmente en una zona de Limón, un poquito más para arriba de Cieneguita, que se llamaba Westfalia. Y en Westfalia la gente tenía las costumbres de los indios de la India. ¿Ok? Y desde luego que en Cieneguita se hablaba patuá. Ahí sí, porque había mucha gente de la isla de Santa Lucía, etcétera, etcétera.
Entonces ahí sí hablamos de patois, Ahí la sí lengua de hablamos de francesa, eso, ¿verdad? sí es Exacto, patois. eso sí es muy bien, eso Sí, sí es sí. patois. Y todavía quedan algunas personas por ahí, Ah, todavía quedan algunas familias, como los Paul, eran de Santa Lucía y hablaban el inglés con un fuerte acento, especialmente las personas mayores. Hablaban el español con un fuerte acento francés. ok, muy bien. Muchísimas gracias, don Franklin. Así Ya es. creo que tenemos a doña Hermin. ¿Perdón? Ya tenemos a doña Hermin Ok, sí. en reunión. Vamos a ver si podría habilitar el micrófono. Sí, A ver, doña Hermin Quinn. ¿cómo es? Pareciera que no nos escucha. Bien. ¿No me escuchan? No, no, usted sí, pero a doña Ah, Hermin ok. no. Pero bien, si no, pues sigamos con la segunda pregunta y ahí esperemos que doña Hermin se pueda conectar pronto. Bueno, yo hablé de que la lengua está entrando en desuso, la lengua criol está entrando en desuso, las variedades que han traído los afrocaribeños o afroantillanos a las costas, ¿verdad? Todos los estudios dicen lo mismo, que son lenguas en desplazamiento, especialmente por el español, que ya no se está utilizando las lenguas crioles o el garífuna o las variedades afro-inglesas. ¿Cuál es su opinión, don Franklin, acerca de eso? Bueno, si leyó el articulillo, el Ajá, intento de articulillo mío, ajá, ahí sabrá que yo pienso lo contrario. ajá. ¿Y por qué, don No, Franklin? no voy a decir que no es cierto lo que ustedes, los académicos, dicen, pero yo veo que la gente sigue, sobre todo en la intimidad, siguen hablando el inglés, como decía una profesora de lingüística mía, que ella, me gustó el término que ella usaba, dice el inglés del circuncaribe. Yo siento que la gente, al menos en mi casa, lo que sí es cierto es la influencia del español. Hay mucho calco. Un sobrino mío me dijo la vez pasada, tío, you behind the tree. O sea, tío, estás detrás del palo. Y eso es puro español de Costa Rica. Usted le dice a un gringo que está detrás del palo, usted que va a orinar. Entonces, yo veo cada vez más influencia, más mezcla, más calcos, más préstamos, pero la gente sigue hablando bueno, lo que ustedes llaman criollo. ¿Okay? Y además, foros como estos. Yo siento que, porque cuando yo me criaba, insistían en que era inglés malo y que era broken English y que no debían usar eso, y era símbolo de atraso, de ignorancia. Entonces nos trataron de meter un concepto de qué sé yo, de que falta desarrollo si seguíamos hablando eso. Es más, me decían eso. Entonces, pero yo veo que los chiquillos, por ejemplo, un día de estos que fui me invitaron a una clase del tecnológico a hablar un poquito sobre esto. Y una de las preguntas que el profesor me dijo que les preguntara es que si, ¿qué piensan del inglés de Limón? ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Porque yo esperaba que es patuá y que eso no sirve. Dijeron, dichosos, porque saben hablar otro idioma. Yo me quedé así, agradablemente sorprendido, porque los muchachos, los jóvenes, piensan diferente a cómo pensábamos nosotros. No me dijeron nada de broken English. Yo estaba dando clases en un colegio ahí en Heredia, San Pablo de Heredia, y entonces uno de los chiquillos me dijeron, profe, ¿usted nos puede enseñar a hablar I can tell you? Y le digo, ¿y eso qué es? Me dice, el inglés que hablan en Limón. Y le digo, ¿y para qué usted quiere hablar de eso? Y dice, para poder empezar, para poder entender
el rap y el no sé qué. Muy bien. Entonces yo veo que las cosas están cambiando. Sí, Y yo creo ese, que está cayendo que cayó en desuso casi total, eso sí es cierto, pero no veo que sigue por el mismo camino. Dice usted dos cosas muy importantes y es que los investigadores decimos que sí está en desuso, pero usted da creo que en el clavo cuando dice es que en la intimidad no. Y los investigadores nunca vamos a llegar a la intimidad, nunca del hogar. ¿Por qué? Porque no podemos llegar Intimidad. hasta allá, ¿Y ¿verdad? sabe Entonces eso dónde? es importantísimo. Y entonces no podemos reportar otra cosa en los estudios que es lo que se ve en una observación, ¿verdad? Entonces eso es ¿Y importantísimo. sabe a dónde se oye mucho? En las barberías Ujú. y en los salones de belleza, que las Ajá. señoras llegan a chismear y los hombres también. Entonces, ¿qué pasa? Los investigadores y académicos debemos replantearnos la forma en que se está haciendo la investigación, porque es ajena a la población, es diferente. Ahora, como le digo, no vamos a llegar nunca a la intimidad. Y lo otro que sí quería decir es el rol de la música que tiene, como dice usted, en la difusión de la lengua, por ejemplo, el rap, el dancehall, todos esos movimientos nuevos que trae precisamente de Jamaica, pues la gente quiere aprender de eso. Doña Ermin ya nos escuchará, ¿no? No sé. Sí, creo que no, pero bueno, si no podemos continuar. Tengo una pregunta para la doctora Thomas y es, ¿cuál es el sentir de los hablantes hacia su lengua? ¿Y cómo contrasta esta con las actitudes de las personas ajenas a la lengua? Es decir, con las personas que no pertenecen a la comunidad. Ahí en Panamá, por lo menos. Yo sí sé que sí. Bueno, por una parte, hay personas muy orgullosas de sus raíces, de poder hablar el idioma y se molestan mucho porque la juventud lo está perdiendo. Y debo hacer algunas referencias porque don Franklin acaba de decir cosas muy importantes. El caso de Panamá lo veo un poquito diferente porque nosotros tenemos 3 regiones donde se habla el inglés criollo. En los otros países no es igual. Y déjeme hacer un recuento antes de entrar a la respuesta a esa pregunta, porque en Panamá los caribeños llegaron de 12 diferentes lugares, ¿no? Y en diferentes épocas, 1810, después 1830, 50, y claro, la mayor cantidad de personas del Caribe llegaron para la construcción del canal americano, que fue del 1904 hasta el 14. Pero se desarrolló el inglés criollo eh, porque lo heredamos de diferentes raíces, ¿no? De la ciudad de Panamá se hablaba de una manera y tenía un contacto con el inglés estadounidense por ser una ciudad terminal del canal y tener 14 bases de americanos acantonados en Panamá en un tiempo y muy cerca de Panamá y Colón, hubo mucha influencia y mucha presión. No se podía hablar en las escuelas, se castigaba. A los alumnos que los tomaban, los agarraban hablando inglés criollo en las escuelas, podían ser suspendidos por días. Así es que se creció con un temor. En Colón y en Panamá, los afroantillanos no necesariamente vivían todos juntitos en el mismo barrio, aunque habían lugares donde predominaban, como Río Abajo, Parque Lefebvre, San Miguel, donde también había el patuá francés, Guachapalí. Había regiones donde sí había muchos afroantillanos en la ciudad de Panamá. La ciudad de Colón era, yo diría, más del 90% afroantillano, donde sí, ahí el idioma dominante era por muchísimas décadas el inglés criollo de Panamá, que como en Costa Rica le dicen inglés. Alguien dice, hablo inglés, pero abren la boca para hablar y no es estándar, y el que habla estándar puede no comprenderlo. Así que esa es la manera de denominar la lengua en Panamá. Pero tenemos el caso de Bocas del Toro.
donde ahí sí ha permanecido, porque es un modo de vida diferente, no es la gran ciudad cosmopolitana de Panamá. Las personas viven más unidas o podríamos decir más aisladas de las otras influencias, ¿no? Así que el sentir varía, pero yo sí creo que hay un movimiento, las personas creen que se debe mantener, lo ven como algo que estamos perdiendo y que debemos conservar. Claro está, después de tanto rechazo y haber ridiculizado a los hablantes y castigado, muchos de los jóvenes crecieron hablando español nada más y ahora ellos van a tener que reaprender algo que hubiera sido fácil dentro de una familia. Pero sí, se habla en la intimidad familiar, la comunidad se reúne y es una manera bonita de comunicarse y lo mantenemos muy cerca a nuestros corazones. Yo sí quiero mencionar que como investigadora, hace ya como 30 años, yo hice un estudio del inglés criollo en la misma ciudad de Panamá. Recalcando, subrayando que no era lo mismo para Boca del Toro o para Colón, porque las condiciones son diferentes. En ese entonces yo encontré que de mis entrevistados, 83% hablaban el inglés criollo con fluidez. Un 72% hablaba el español con fluidez. Pero 50% de mis entrevistados expresaron que preferían el español. Y esa es en la ciudad de Panamá. Y creo que fue como resultado de sufrir ese castigo y ese rechazo, ¿no? Y sentir esa vergüenza. Y bueno, es muy útil. Los jóvenes ahora están tratando de continuar mucho el calipso, el reggae, y para eso necesitan el idioma. Así que sienten que es importante. Muchísimas gracias, doña Leticia. ¿Podríamos hablar entonces de variedades dialectales entre la de Ciudad de Panamá y Boca del Toro? Dos variedades del criollo, diferentes o no? Sí, sí, son dos variedades diferentes. La variedad de la ciudad de Panamá siempre ha sido más mesolectal, ¿no? Por el contacto más directo con el acrolecto, el inglés estándar, okay. Porque aunque los americanos se fueron en el 99, pero ellos llegaron en el 04 o podríamos decir que en 1850 con el ferrocarril, aunque no se quedaron, pero Panamá siempre ha habido ese paso y esa admiración por el idioma norteño, ¿no? Discriminación, hay muchas cosas ahí. Y en Panamá siempre hubo emisoras en inglés americano y un canal de televisión. Así es que ese modelo existió y en la ciudad muchas familias tenían televisión. Ahora, el caso de Boca del Toro es un poco diferente. Es un ambiente de vida más, no es urbano como la ciudad de Panamá, ¿no? Una manera más tradicional, con vecinos, viviendo en un barrio, que se presta para mantener lo autóctono, ¿no? lo de uno, porque uno tiene sus vecinos que también son hablantes de la misma lengua y la continuidad se presta para la continuidad. Muy bien, muy bien. Sí, tal vez siempre me llamó la atención que, por ejemplo, la plena panameña nace en el Caribe, en Jamaica, replicando los ritmos, pero en español. Y yo siempre dije, pero ¿por qué si en Panamá hay hablantes de criol? Bueno, cantan como cantan los jamaiquinos, ¿verdad? Y lo que hacían era simplemente traducir al español y ahí sale la plena y todo esto, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es otra historia, ¿verdad? Sí, y fíjese que el calipso, ¿no?, de Panamá de Boca del Toro está saliendo en inglés, pero en Panamá se canta calipso en español. Entonces, bueno, muy interesante eso, ¿verdad? Yo creo que ya ahora sí tenemos a doña Hermin.
René, maestra, sí. René, yo quería decir una cosilla nada más. Sí, díganos. Que hace como, hace como unos 20 años, Anita y yo, Anita Hertzfeld, Perfecto, Perfecto. ajá. Ajá. fuimos a Bocas del Toro y Almirante. Y la idea era comparar las versiones del inglés que se habla allá y con los que se habla en Limón. Y encontramos que era muy, muy parecido. Entonces, Ok. coincido con lo que dice la doctora. Ahí es, y casi todo el mundo hablaba criollo ahí. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias. Doña Ermin, si nos escucha, puede hablar, tal vez sí, sí. Vamos a ver si Sí, la escuchamos. buenas Ahora tardes. sí, qué dicha que ya se pudo Buenas conectar. tardes, sí. Ahí me disculpan por el atraso, pero tuvimos que buscar apoyo y bueno, aquí Lo estamos. importante es que estamos aquí y pues ya Sí. podemos seguir. Para Ok. recordarle a la Ajá. audiencia, doña Ermin nos acompaña desde Nicaragua, en Bluefields. ¿Está usted ahorita? Sí. Muy bien. Y estamos conversando del aporte de los afrocaribeños en materia lingüística. Tal vez la última pregunta, sí me interesaría que usted la conteste también, es ¿cuál es el sentir de los hablantes de criollo hacia su lengua y cómo lo ven los demás? ¿Verdad? Algo en general para después proseguir con la pregunta. Sí, bueno, hay un grupo de criollo hablantes que no están conformes con la parte escrita de su lengua, o sea, la implementación de la lengua criolla en las aulas de clase. Pero están, o sea, no tienen eso, o sea, se sienten bien con la lengua más de forma oral, pero de forma escrita prefieren el inglés. El inglés porque dicen de que con el criol no se puede, no hay mucha oportunidad de trabajo. Entonces, por esa parte es que ellos se inclinan más, pero no es que no aprecian su lengua. Okay. Lo aprecian y se identifican con su lengua, pero por esas razones no lo quieren, sí, más en las aulas de clase. ¿Nos podría decir cuál es el estatus oficial del criol ahí en Bluefields? Es decir, ¿qué medios hay? ¿Qué recursos tiene la población? ¿Tiene instrucción? ¿Hay materiales para trabajar? ¿Quién impulsa eso? Sí, tenemos la ley 162 y esta ley es para la aplicación, o sea, el uso oficial en las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense. Es oficial las lenguas nativas en estas dos regiones. Tenemos, desde que se comenzó a implementar en las escuelas en el año 2002, hay programas, libros de textos, guías para el maestro, hay literatura creol, cuentos, leyendas, rimas, trabalengua, adivinanzas en la lengua creol. Tenemos en la Secretaría Regional de Educación es donde se está elaborando esos programas, ¿verdad? Para poder implementar de una mejor manera la lengua creol en las escuelas. Ahorita, pues, cuando se comenzó en 7 escuelas pilotos, pero como no se hizo todos los materiales, los textos en tiempo y forma, se fueron desmotivando los maestros y no todos los maestros fueron capacitados para implementar la lengua creol en las aulas de clase, aunque usted habla creol, pero no lo sabe leer ni escribir. Entonces es como una segunda lengua para nosotros, porque en las aulas de clase enseñan inglés, la parte escrita, la parte leída para leer, pero les hablan en criol, entonces no avanzan bien, no manejan bien el inglés por esa parte que en las aulas de clase no le están enseñando el inglés, el criol como lengua materna en algunas escuelas. Solo en la escuela normal se está desarrollando y en la universidad, Urata. Muy bien, muy bien. Entonces, la misma pregunta para doña Leticia y don Franklin, que aunque yo creo que ya sé la respuesta y va a ser muy corta. ¿Qué recursos existen en sus países respectivos, tanto Panamá como
como Costa Rica para la difusión de la lengua criolla? Como Yo, dijiste, tu aparte, presentación es corta. En Panamá, cero. El criollo panameño no tiene ni absolutamente ningún estatus oficial. Muchas gracias. Don Franklin. lo mío es corto también, usted sabe. Aquí en Tientín. Costa Rica es, no voy a decir cero, porque ustedes hacen un trabajo encomiable en cuanto a eso. Los académicos, los lingüistas, pero de parte del gobierno oficialmente no hay nada. Aunque yo creo que hay hay una iniciativa para oficializar la lengua, pero está durmiendo el sueño de los justos. Hace años que está eso. Ok. ¿Sí? Pero envidiamos a Nicaragua, sí, por supuesto. en otras palabras. Por supuesto, es que un amigo mío dice, él repite una frase de Wole Soyinka. Soyinka, el movimiento de negritud dice que hay que implementar, insistir en el ritmo para el negro, ¿verdad? Y entonces dice Soyinka, el tigre no necesita blasonar su tigritud, lo que hace es simplemente saltar. Entonces, nosotros seguimos hablando el inglés criollo, aunque no haya nada oficial. Y hace años que trataron de eliminarlo y sigue. Muy bien, muy bien. También Entonces, tenemos nosotros diccionarios que se me pasó. Tenemos un diccionario que está todavía en proceso, ¿verdad? En inglés y en criollo. Pero bueno, todavía nos falta, era de la parte en español. Bueno, en Panamá sí tenemos el diccionario del inglés criollo de Panamá, pero hasta ahí llegamos y yo soy la autora de ese diccionario. Ok, sí, Mario como decimos tiene un diccionario también, pero ese es él. Esa es la Universidad de Costa Rica, pero oficialmente no. Sí, sí, muy bien. Entonces, precisamente quería que doña Armin estuviera en el conversatorio para ver este contraste, porque si no, pues, si uno, a veces uno comenta, miren, en Nicaragua hay esto y lo otro, y la gente no lo cree, ¿verdad? La gente en Limón no lo cree, en Panamá no lo cree, en Belice no lo cree. Belice, que es una lengua franca, el criollo, por ejemplo, y no tienen esas facilidades que tienen. No hay país en América Central que tenga la política lingüística que tiene Nicaragua, y desde el 80, sí. o sea, hace años, ¿verdad? Entonces estamos 40 años atrás de ustedes. Así es que felicidades a Erwin en este caso, ¿verdad? Sí, No el usted, gobierno ha sino en apoyado, general, en ¿verdad? representación del país, ¿verdad? Así es que muy bien. Muy bien. Yo no sé la organización, cómo estaremos. Yo tengo un par de preguntas más, pero entiendo que también querían que las personas participaran y preguntarle a los ponentes. Entonces, no sé si, porque son las 34, quedan 10 minutos para las 45. Si me indican, por favor. Sí. Vamos a ver. Pueden continuar, compañeros, con el conversatorio. Ok, perfecto. Entonces, continuamos con la próxima pregunta que tengo preparada yo, y es, como comentamos anteriormente, las locaciones donde ustedes viven es un lugar multiétnico, pluricultural. ¿Cómo es esa interacción ahí en Bluefields? ¿Cómo es esa interacción ahí en Limón, en Colón, en Bocas, para un criollo parlante? ¿La persona que llega a Bluefields tiene que aprender criollo o con español lo hace? Las personas indígenas, por ejemplo, ¿en qué se comunican? ¿Cómo es esa interacción? Tal vez dos de ustedes que nos puedan contestar, si no, Hermin y Leticia. Sí. Bueno, en la costa caribe nicaragüense, la mayoría de los pueblos hablan criollo. Entonces, cuando vienen, por ejemplo, aquí a Bluefield, nosotros interactuamos bien. Con los mestizos también, porque manejamos el español. Entonces, hay buena interacción en esa parte. No tenemos problema. O sea, ellos no manejan la lengua. Algunos manejan la lengua, otros no, pero
siempre hay, el español lo manejamos, entonces hay interacción. Y los criollo hablantes manejan la lengua indígena. Creo que es el misquito, ¿no? Que está más presente ahí, ¿no? ¿O no? Bueno, los criollos indígenas que están en Tasbaponi, Raitipura, esos lugares, ellos manejan criollo, manejan misquito, manejan español, un poco de inglés. Entonces, sí. Pero el criol en sí no maneja la lengua indígena, es decir, en general. Sí, en general, solo en esas zonas Ah, ok. es donde sí, pero ya en Bluefield, Pearl Lagoon, Kern Island, Brown Bank, Point Marshall, esas zonas no manejan criollo. Ok, Pero entonces sí. eso sí ratifica. No manejan misquito, disculpe. Sí. Eso sí ratifica entonces lo que presentamos anteriormente en la jerarquía lingüística, ¿verdad? Que el criol sí maneja el español, por supuesto, pero no la lengua que no necesita manejar, que en este caso sería la merindia, ¿verdad? Entonces es importantísimo esa presentación. Sí. Doña Leticia, tal vez, o Fran. Sí, dígame. bueno, bastante corto. No hay problema de interacción, porque los hablantes del inglés panameño hablan español con fluidez. Así es que se comunican en español con las personas fuera de la comunidad, fuera de ese grupo de hablantes, ¿no? Y entonces, entre sí, se utiliza el inglés criollo con familiares, amigos cercanos o cualquier persona que se percibe sea angloparlante caribeño, entonces se utiliza así. Okay. Pero también en las escuelas normales se está implementando las lenguas indígenas, también el misquito. Aquí en la escuela normal tengo 22 años de laborar aquí en esta escuela y hemos implementado el inglés, español, criollo y misquito porque los docentes van a atender a esta región que es multiétnico, multilingüe y multicultural. Entonces ellos deben también, los hispanohablantes, aprender las lenguas de esta región para poder atender a los niños que no manejan bien el español, para que haya una mejor educación de calidad, una educación de calidad, porque el niño aprende mejor en la lengua materna, ¿verdad? Y si el niño tiene dificultad y solo la mayoría de los docentes son monolingües, no podemos darle ese apoyo al niño. Tenemos que buscar un monitor y a veces el monitor no puede explicar bien, entonces el niño no participa mucho, pero se está implementando en las escuelas normales de la región y en la universidad. Se está aprendiendo una lengua indígena que es el misquito. Ok, muy bien. Una sola cosa. René, yo no sé cómo estará eso ahora, que ha cambiado bastante, pero en realidad antes Limón, Bluefields, Greytown, qué sé yo, Bocas del Toro, Almirante, era una sola cosa. A eso voy, es la Ahí siguiente no pregunta. había fronteras ahí. Las señoras iban a Panamá a tener sus hijos. Y venían a comprar verduras al lado del Limón, los de Guavito y eso. Y la comunicación, y claro, en ese tiempo, pues mucha gente no hablaba español. Solo se entendían en la lengua de la región. Ahora no sé cómo, porque Limón antes era aislada. Había gente que vivía 50 años en Limón, conocían Bocas del Toro, conocían Bluefields, no conocían San José, nunca habían estado. Entonces, y había justas de bailes de palo de mayo y de tablero y de todo. Era una sola región, no había frontera en realidad. Tomando en cuenta esto, que precisamente sí es una de las preguntas que tengo acá, ¿cuál es la interacción actual vertical y horizontal? Quiero decir, a lo largo de la costa Caribe y con las islas de donde provienen la mayoría. ¿Cuál es la interacción con ustedes, con Jamaica, con Barbados, con St. Kitts? Me está diciendo aquí don Teodoro Sainz aportando. ¿Cuál es esa interacción actual? ¿Cómo la ven actualmente en cuanto a eso? Que usted sepa, no hay.
para mí. Hay ¿no? poca interacción. Solo cuando hay tal vez las fiestas de Palo de Mayo puede venir algunos de Costa Rica, pueden venir los de San Andrés, de esos lados, vienen a participar en esa fiesta, pero después de eso no hay. Hubo una vez, vino la vicealcaldesa o la alcaldesa de Jamaica para establecer una relación, ¿verdad?, entre los creoles de Jamaica y porque hay muchos descendientes de Jamaica aquí en Brooklyn también. Pero de ahí no se ha visto, hay pues solamente para esos eventos que hay tal vez la celebración de alguna actividad que tiene que ver con los afrodescendientes, ahí sí, pero después de eso, no solo en caso de los garífonas, pues que ellos van a Honduras a aprender la lengua y tienen esa relación, pero nosotros no, como Belice. Cuando se empezó a elaborar el currículum creoles, vino Silvana Bus de Belice y ella fue la que, sí, pero después de eso no ha venido a ver cómo apoyarnos. Tenemos desde el 2012 no hemos podido revisar bien los programas, actualizarlos, pero ahí están los programas, pero necesitamos actualizarlos para ir mejorando cada día ese programa. Y esos textos también para los niños creol hablantes. Y los otros también, porque hay creol L1 y ahora creol L2 para los hispanohablantes, los mijitos que hablan poco creol, porque entienden, pero muchas veces no hablan. Sí. Muy bien. Sabemos que las fronteras políticas difícilmente reflejan las fronteras lingüísticas, y este es un claro ejemplo de que la frontera política que se impuso después de la independencia, que ahorita estamos celebrando 200 años, vino a cortar totalmente esa interacción fluida que había entre los pueblos del Caribe afrocaribeños, ¿verdad? Entonces, como ya cerrando el conversatorio, me gustaría que dieran ustedes un mensaje final y que se refirieran tal vez a cuál es el sentir de ustedes como habitantes, como hablantes de lenguas afrocaribeñas. ¿Se sienten costeños, se sienten caribeños, se sienten panameños, se sienten costarricenses? ¿Cuál es el sentir general? Y un mensaje final ya para las personas que nos están viendo y escuchando por el Facebook en este momento. Necesitamos hacer más un trabajo de concientización, porque si hay todavía líderes que se oponen a la implementación, eso no es muy positivo. Líderes creol, no líderes de otra, sino líderes creol, docentes, directores, concejales que se oponen a la implementación de la lengua. Entonces hay que sensibilizar a ese grupo para que ellos dejen, pues que den esa oportunidad a los niños para aprender en su lengua materna, porque ha habido este informe donde expresan en las escuelas donde se implementaron estas lenguas que hubo buenos resultados. Los niños participan, los niños no tienen pena en hablar y es un mejor pues la educación para ellos, porque esa es la lengua que ellos dominan, no como en el español que a veces no quieren hablar por pena, dicen una palabra, se ríen de ellos, entonces como que no participan mucho, pero si es en la lengua, sí participan y hay buenos resultados. Tenemos que seguir sensibilizando a nuestros líderes creol, porque no hay problema con los otros líderes, sino con nosotros mismos, que menospreciamos de una forma esa lengua por preferir el inglés, que es para oportunidad, pero no toman en cuenta la identidad lingüística, étnica y cultural de este pueblo, sino piensan solamente en el trabajo. Yo hice una investigación, mi monografía fue eso, la actitud de los creol hablantes hacia la implementación de su lengua materna creol en las aulas de clase, en educación primaria. Y arrojó que muchas veces los creol como que ese pasado de esclavitud, al hablar de creol es como hablar de ese pasado de esclavitud y como que no quieren recordar ese pasado, entonces prefieren la lengua la lengua del inglés, porque
hablar la lengua del amo creen que pues van a ser tomados en cuenta, pero muchas veces eso no es así. Yo puedo hablar español, pero mi identidad es criol, y yo tengo que aprender a vivir con eso, aceptar mi identidad como es ser, sentirnos orgullosos de quiénes somos. No querer sentirnos, como muchos dicen, yo soy inglés, escuchen mi apellido, dice Forbes, yo soy británico, dice, pero usted es creol, usted no es británico. Pero así muchas veces se expresan algunos que hablan un poquito mejor el inglés y menosprecian a los que no hablan mucho inglés. Pero eso sería concientizar más a ese grupito que se opone, porque por parte del gobierno están las leyes que respaldan todo el proceso lingüístico para mejorar la calidad de la educación en estas regiones. Sin embargo, como vuelvo a valga la redundancia, no es el gobierno, sino nuestros líderes que se oponen. Gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante y muy bueno. Sí. Leticia, doctora Sí, Thomas. sí, Leticia está bien. No, yo me identifico primero como afrodescendiente, afroantillana y panameña. Eso. Y estoy muy orgullosa de que a pesar de la discriminación y los esfuerzos oficiales por limitar el uso del inglés panameño, que el inglés panameño ha persistido. Claro está que en algunos lugares menos que en otros. Y me gusta exhortar a los jóvenes, a los hablantes, a los que descendientes de los hablantes y a las personas que viven entre ellos, que ese inglés afrocaribeño es un inglés que nos liga a la madre patria, África. Tiene tanto que nosotros hemos podido preservar, ¿no? De 500 años y todavía tenemos un idioma que tiene una estructura y los vocablos se pierden, el léxico se pierde, pero es algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos. En el caso de una región como Bocas del Toro, por ejemplo, donde se ha podido mantener, documentar y hacer un poco de lo que se hace en Nicaragua, ¿no? Poder afianzar esos conocimientos, porque de algo sirven, y ya creo que ha pasado la época en donde una persona inteligente puede escuchar un idioma criollo y decir eso no vale nada, ese broken English, ese bari. No, es un idioma que tiene su razón y se creó por ciertas circunstancias y tenemos que no solamente respetarlo, sino aplaudirlo. Y también todo lo que ha podido aportar este idioma al idioma, el español, o en el caso de Panamá, que se utilizan vocablos que salieron del inglés afroantillano en el español vernacular de Panamá. Así es que sigamos adelante, hay que preservarlo. Así Gracias. Don Franklin, para concluir. Obvio, es que no tienes ni que preguntarme eso, porque obvio, esto hay que conservarlo, aunque dice Fanon que el español y el inglés que hablamos, yo lo digo también, son lenguas prestadas. Lo único que medio nos pertenece, porque al esclavo le despojaron de todo, su nombre, su nacionalidad, su lugar, todo su personalidad. Lo único que nos medio pertenece todavía es el llamado criol, que desde cierto punto de vista también es prestado, porque está basado en lenguas europeas. Entonces, de lo poquito que nos queda, pues, mantengámoslo. Y claro, estaba hablando con don Mario Potilla y don Mario y le digo, ¿cuál es su recomendación? Señores, los que saben criol, háblenlo a sus hijos. No dejen de hablar. Y ustedes, René, por ejemplo,
no deje de hacer lo que estás haciendo. Eso no es para el pueblo, eso es para ustedes, que manejan esa parte que el pueblo no maneja. Denle, que vean que no es broken English, ni es broken French, ni es broken nada, no han quebrado nada. Manténganlo, sigan con foros, con cosas como estas y enséñenlo. Y yo felicito a Nicaragua, porque nosotros estuvimos en Bluefields, ¿no? Y nosotros nos quedamos maravillados. Alguien dijo por ahí, para ir a Bluefields, yo no sé ahora que hay carretera, nadie puede decir que yo iba para tal parte y llegué a Bluefields. Es que tienes que ir ahí. Que Bluefields está completamente aislada. Y nosotros nos maravillamos de ver las cosas que se hacen en Nicaragua. Y yo los felicito. Y no hablo más porque si no, te tomo todo el tiempo. Porque Bueno, también, quería decir esto, que sobre la vitalidad de la lengua, o sea, si te está en la lengua, todos hablan la lengua criolla, en sus hogares, en el barrio, en la escuela, en todo donde hay un criollo, ellos lo hablan libremente, no hay restricción. Entonces no se está, ¿verdad? Pero, sí. muy bien. Muchísimas gracias a los tres por la participación. ¿Me escuchan? ¿Qué dice usted? Sí, no. ¿Qué dice? Bueno, yo digo, estoy de acuerdo con todos porque si no es un problema. No, en realidad les agradezco muchísimo la participación. Creo que el trabajo nuestro es de ser instrumentos simplemente de conocimiento académico. El conocimiento real lo tienen ustedes, las iniciativas las tienen los hablantes y nosotros los lingüistas podemos crear diccionarios, crear alfabetos, gramáticas, explicar técnicamente qué es una lengua y qué no, pero si la lengua no se transmite, no se mantiene en el seno del hogar comunical, pues no, poco se puede hacer, ¿verdad? Entonces, creo que en eso sí todos estamos de acuerdo en que estamos trabajando y yendo para el mismo lado por medios diferentes, muy diferentes, ¿verdad? Ustedes, dichosamente, ustedes pertenecen a la comunidad y hacen trabajo desde la comunidad. El trabajo que nos toca a nosotros o en general es trabajar fuera de la comunidad, pero con la comunidad. Entonces, quisiera cerrar con eso. Le agradezco muchísimo a la organización por este lindísimo conversatorio y pues estaremos en contacto para seguir trabajando en pro de nuestras raíces, lenguas que pues tanto necesitan de los hablantes en ese caso. Así es que muchísimas gracias por su participación y a todos los que estuvieron pendientes del conversatorio.